Como un recurso de autodefensa y de autoencubrimiento, los politiqueros y carroñas de viejos tiempos, como leprosos morales, esto es, como espías pagados de la CIA y como agentes de los gobiernos norteamericanos a través de desempeñar el papel de viles mercenarios informantes y gallaretas repetidoras de las directrices y estratagemas de los centros económicos, políticos, financieros del imperialismo norteamericano y sus monopolios, bajo las directrices y control del Departamento de Estado norteamericano, el más alto organismo político de dicho imperialismo yanqui, que hace de su departamento especializado de colonias en su patio trasero, que según su estrategia de recolonización es Latinoamérica y el Caribe. Recurren al ardid al tiempo que persiguen el desempeño de su rol de miserables mercenarios portadores y apologistas de las labores injerencistas, intervencionistas y entrometimiento en los asuntos internos de los países y estados nacionales de Latinoamérica y del Caribe, y llevan a cabo su ignominioso como infame asqueroso papel de espías y carroñas pestilentes, de socavamiento y desconocimiento de la autodeterminación de las naciones y pueblos, como de transgresión de las soberanías, tanto nacionales como populares, fingiendo, buscando hacer creer que sus opiniones, entre comillas, son expresiones de su libre y original supuesto albedrío y convicciones propias, cuando en realidad, como leprosos morales y carroñas de las más abyectas actividades, y en comprobación de la podredumbre de sus miserias humanas, que le cubren de la cabeza a los pies y los convierten en desalmados y amorales, huérfanos de todo principio ético, y los que, si algún rasgo les distingue y caracteriza, es su absoluta falta de principios, como su condición inveterada de huérfanos de criterios propios como de opinión propia. En el curso de su deplorable trayectoria inmunda, necesariamente cierran filas en el cristianismo y son cómplices del parasitismo y las aberraciones como depravaciones de que son tan ricos los católicos y su imperio parasitario, Iglesia Católica Vaticano, como por igual las perversas e hipócritas sectas protestantes con un peso moral específico, inferior incluso que el de las peores lacras y desechos de la sociedad, que es el lumpen. Un caso prototipo o arquetipo de este patético drama lo es la vieja y recalcitrante psicofante y leprosa moral, tanto por espía pagada de la CIA como por su condición de vil mercenaria a sueldo del Departamento de Estado norteamericano y de todas sus agencias de espionaje, como de los círculos más encanallecidos de la gusanera cubana del exilio cubano, la corrupta y lesbiana Milagros Ortiz Bosch, porque no hay modalidad alguna de la degeneración y la depravación que esa figura insigne del submundo de las cavernas en las que Milagros Ortiz Bosch no haya incursionado. Su falta de compostura ética y moral de Milagros Ortiz Bosch se empieza por reflejar en el atropellamiento inusual de su lenguaje, en el tono de su chillona voz, como una de las gorgonas de la mitología griega, lo que no es característico ni propio de mujer de dignidad, respeto y discreción. Pero su práctica de agüitas negras de letrinas que corren por los contenes de las calles de la vida, contaminando e infectando al todo desprevenido que con ellas se mojan sus zapatos, y ay, si transita con chancletas o aquellas confecciones abiertas que exponen los pies, no es cosa de ahora ni de cuando se revolcaba con lujuria y lívido enfermizo y de escabrosa patología inframoral con Ogui Pie alias José Francisco Peña Gómez, que formaban aquel dúo que el pontífice leproso moral y tío suyo, Juan Bosch, sin mayores explicaciones públicamente, los llamó par de degenerados que da asco hasta mencionar sus nombres. No,
Eso viene de mucho tiempo antes y se acentuó de manera irreversible a raíz de su adiestramiento como informante y aspirante de la yepta profesión de leprosa moral en el centro que para tales fines había creado apresuradamente la CIA en Costa Rica bajo el nombre de CIDES, según sus libretos del submundo del espionaje de la CIA, con el concurso de las lacras y carroñas inmundas del oportunismo de los socialistas de derecha de la vieja Segunda Internacional y de los traidores, renegados revisionistas brouderianos norteamericanos y del khrushchevismo ruso antiestalinista. Norman Thomas, que como se puede corroborar tanto y tan exuberantemente, llenó de elogios al leproso moral o guipié José Francisco Peña Gómez, que fue uno de esos epígonos de las malhadadas artes del amaestramiento de agentes en centros de espionaje, como lo fue el CIDES, con financiamiento directo de los fondos de la CIA, los cuales encubrían con lo de que se trataba de recursos que fundaciones de los monopolistas yanquis, como la de los Rockefeller, los Morgan y demás grupos monopolistas, creaban a fin de usar en favor de los fines estratégicos imperialistas de los Estados Unidos y sus actividades contrarias a la soberanía e independencia de las naciones y pueblos latinoamericanos y del Caribe. Estas fundaciones, con los mismos o similares fines de financiamiento, aún existen, y cabe decirse que las famosas ONGs actuales corresponden a ese diseño y libreto, lo que explica el comportamiento antinacional de dichas ONGs y el papel de leprosos morales de sus integrantes, como se comprueba en la lucha que libra la nación dominicana en defensa de su integridad, soberanía, autodeterminación e independencia ante las embestidas de las hordas haitianas azuzadas por el imperialismo yanqui y el imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano, junto y coordinadamente con las hipócritas y perversas confesiones protestantes. Milagros Ortiz Bosch, como se puede comprobar en el extenso listado que abarca más de un centenar de jóvenes dominicanos llevados engañados en sus ingenuas intenciones al centro de adiestramiento de espías e informantes de la CIA y para el imperialismo, que financiaban en Costa Rica bajo la protección y amparo político del confeso incondicional CIA Pepe Figueres, con el nombre de un centro educativo y de estudios, CIDES, o Centro Instituto Desarrollo y Estudios Sociales, cuyos trabajos corrían a cargo del viejo felón leproso moral Juan Bosch, subalterno del procónsul venezolano del imperialismo yanqui, y leproso moral Rómulo Betancourt y Sacha Bollman, un espía y terrorista subcontratista de la CIA, oriundo de Rumanía y que sería reclutado por los servicios secretos del viejo régimen reaccionario rumano en los años de la Segunda Guerra Mundial y por la CIA a fines de dicha conflagración y por intermedio del espía rumano que operaba en el cuerpo de espionaje de dicho país, Stefan Basiu, que durante un buen tiempo, sobre todo durante el complot khrushchevista CIA imperialismo yanqui contra la ex Unión Soviética y sobre todo contra la figura y persona de José Stalin, que abarcó desde el 1952 al 1962 y a quien el felón y leproso moral Juan Bosch invitara de manera especial a su toma de posesión a la presidencia de la República en el 1963. La carroñosa Milagros Ortiz Bosch, haciendo lo que sabía hacer y era su instinto hacer, se había quedado viviendo entre Venezuela y Costa Rica. Como relata en su opúsculo biográfico Bosch, un hombre solo, Stefan Basiu, el leproso moral había sido un hombre del círculo íntimo de los cabecillas de la sucia y calumniosa
campaña de Rómulo Betancourt contra el candidato del Frente Popular de Venezuela, Wolfgang Larrazábal, anticomunista de primera fila, y ese otro agente de la CIA rumano destaca que Bosch tenía sorprendentemente las cifras exactas y los porcentajes de votos que obtendrían Rómulo Betancourt como los otros candidatos, entre ellos Jovito Villalba, una carroña cabecilla de un partiducho biságara que le había vendido en $5 millones a Pérez Jiménez su triunfo a la presidencia de Venezuela en las últimas elecciones anteriores a las que se efectuaban tras la caída de Pérez Jiménez, como además sobre Rafael Caldera, quien era otro formal agente de la CIA, reclutado incluso por el mismo Rómulo Betancourt, poco después del golpe de Estado que éste articulara con la embajada norteamericana contra Rómulo Gallegos en el 1947-48. Subraya el autor de Bosch, Un hombre solo, la forma serena y fría en que éste le desinformó respecto a la alianza que obligadamente se veía en el horizonte entre los adecos de Rómulo Betancourt y los copellanos del leproso moral Rafael Calderas y de Jovito Villalba. Y no obstante, el autor de Bosch, Un hombre solo, insistía en lo de la alianza, Bosch se esmeraba y le aseguraba que eso no sucedería. No obstante, a los pocos meses se firmó entre aquellos tres el famoso y criminal pacto anticomunista de Punto Fijo, del que él, el leproso moral Juan Bosch, fue el secretario de prensa e información. Odiar y querer borrar ese hecho histórico por parte del inconfiable Nicolás Maduro y sus adláteres trotskistas y anticomunistas de Telesur, al fin y al cabo le habrá de resultar bien caro por sus efectos desmoralizadores y corrosivos. Con la verdad de los hechos no es bueno andarse con rodeos, ni querer manipularlos ni trastocarlos. El revisionismo de la historia tiene un alto y fatídico precio. Juan Bosch, un demócrata. Ese juicio peregrino y etéreo es equivalente a la conjetura en torno a lo bueno que hubiese sido para la Iglesia Católica Vaticano haber erigido a Martín Lutero o a Calvino a la condición de padre de la Iglesia Católica Vaticano romana y cristiana. Hasta ahora, nadie que se ha confiado de los aventureros castristas gusanos cubanos de Cuba ha salido bien parado. Bosch y Sacha Bollmann todo el tiempo cargaron con las responsabilidades de arreglar el tablero político nacional de acuerdo con los intereses del imperialismo norteamericano en esta parte de su traspatio de dominio y subyugamiento colonial. De paso, Sacha Bollmann desplegó una extraña habilidad para hacer el papel de esos proxenetas que concertan y pactan matrimonios de jamonas o de las que no tienen muchas cualidades para ese destino. Se trata de extrañas habilidades de casamiento siempre y cuando entendiera que así le resultaría conveniente al imperialismo norteamericano y a su espionaje de la CIA. Por cuestiones de oficios en este campo, Juan Bosch había instalado relaciones con otro sujeto argentino de filiación peronista trotskista y colaborador de la CIA, que sería un tal Juan Basanta, del que un mal día se le oyó decir a la madre de Milagros Ortiz Bosch y hermana del felón y leproso moral Juan Bosch, a una vieja amiga, por fin parece que Milagros encontró con quien casarse. Es un buen hombre, aunque un hombre muy viejo para ella. Es amigo íntimo de Juan Bosch, y se llama, igual que él, Juan Basanta. Parece ser que efectivamente Sacha Bollmann era tan buen maipiolo como perverso, redomado, leproso moral y espía de la CIA, ya que así como hizo posible que se hiciera realidad el sueño que parecía imposible, que alguien de sexo masculino
se hiciera cargo de Milagros Ortiz Bosch, otro tanto efectuó con el caso del vividor y sadomasoquista de muy cuestionable masculinidad Atuey de Camps Jiménez y la desahuciada Dominique Bloudon, la hija del enriquecido como gran contratista al por mayor de la CIA, Charles Bloudon, quien Sacha Bollman logró que viniera a residir en el país a la sombra de los capitales de los gusanos cubanos, dueños del Central Romana Corporation. Sería el maipiolo y espía Sacha Bollman el que diligenciaría el acercamiento y matrimonio entre la hija de Charles Bloudon y el cuestionable en su sexualidad Atuey de Camps. El señuelo sería, para el aventurero Charles Bloudon, que su hija, si se casaba con Atuey de Camps, estaría asegurando hacerse la esposa de un seguro e inevitable presidente de la República Dominicana, que dado de los lodos y pantanos oscuros y húmedos de esos que provenían, Bloudon y su hija, ese matrimonio les resultaría el gran negocio de su vida. Por su parte, Atuey de Camps, concupiscente en cuanto al manejo de lujuria y lascivia, o mejor dicho, nada ortodoxa de un lado, y avaricia, ambición y falta de escrúpulos a grados extensos por el otro lado, y por demás de Camps, que arrastran la degradante condición de no ser nada dados al trabajo ni al estudio, sino a venderse como prostitutos a mujeres ricas para que éstas los mantengan, se sintió que había encontrado la oportunidad de su puta rastrera existencia. Tras la división del PROD y la creación por Juan Bosch de la otra jauría con ínfulas de no estar tan degenerada y depravada como la del perro de Oguipié alias Peña Gómez, jauría abigarrada de pálidos, ladrones, pelegatos y bochistas, Milagros y Juan Basanta, dos rufianes y aventureros leprosos morales de la CIA y del Departamento de Estado, se fueron con el pontífice de esas actividades ignominiosas e infames. Pero los traspiés del viejo felón fueron tantos, y su entrega a los desmanes reaccionarios y entreguistas de Joaquín Balaguer, que tras perder las elecciones a manos del ultraderechista y retardatario Antonio Guzmán Fernández, el leproso moral Juan Bosch se unió con el viejo palero trujillista Vincho Castillo y los viles canallas oportunistas y renegados revisionistas del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PSD en una cruzada golpista cívico-militar de desconocimiento y no aceptación de los resultados electorales, abogando por una junta cívico-militar encabezada por el mismo Joaquín Balaguer, lo que no era más que una reedición de la vieja fórmula del traidor y CIA Juan Bosch, de que el tirano Alimaña encabezara el proceso de transición de la dictadura a la democracia, lo cual en lo fundamental les fracasó. La votación a favor del leproso moral y su adefesio, hoy comprobadamente un antro de sabandijas, alimañas, rufianes, pillos, asaltantes, depredadores del Estado y campo de sepulcros blanqueados, pálido, pelegato bochista, fue sencillamente insignificante. Pero ya había demostrado hasta la saciedad que siempre y en cualquier circunstancia, él, el leproso moral, Juan Bosch, sería una criatura confiable e incondicional a los planes e intereses antinacionales y antipopulares del régimen oligarquía, cuyo Estado Mayor es la sucursal en el país del imperio parasitario y retrógrado Iglesia Católica Vaticano, como del imperialismo y sus monopolios, tal cual se registra en la historia hasta el día de hoy, sin que nadie se atreva a ponerlo en dudas. Milagros Ortiz Bosch fue parte del gobierno del confeso agente de la CIA y genocida concurrente a la invasión de Irak, y su conocida carnicería que lleva más de 15 años y aún continúa, el gobierno del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía,
fue su vice y a la vez secretaria de Educación e impuso allí su sello indeleble de la corrupción, la depredación y el desfalco del erario público como su firma personal. Como un superviviente de todas aquellas aventuras y su condición impenitente de espía de la CIA y de agente mercenaria al servicio del imperialismo norteamericano, ante la ofensiva que éste desplegara ferozmente sobre la nación nicaragüense y el pueblo sandinista, con su gobierno del presidente constitucional Daniel Ortega al frente, Milagros Ortiz Bosch se coloca al lado de las fuerzas de las cavernas que encarnan en la retrógrada Iglesia Católica Vaticano junto a las ONGs financiadas por el imperialismo yanqui y la OEA, con sus legiones de enemigos de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y naciones latinoamericanos y caribeños. Atrincherado y encubriéndose en la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA y de Luis Almagro, un abominable canalla agente yanqui, y con la bendición de la desacreditada y confesa cueva reaccionaria Iglesia Católica Vaticano, enemiga de los derechos democráticos y de la democracia como de la soberanía y la autodeterminación nacional, se lanzan a dar un golpe de Estado militar al gobierno, pero no encontrando respaldo en las Fuerzas Armadas de Nicaragua, recurren al terrorismo y al uso del terrorismo incendiario y asesino de la población para obligar al pueblo nicaragüense y a su gobierno al uso de la fuerza o entregarse. A la vez, no puede ocultar la campaña de actos de terrorismo acompañada de otro tanto de propaganda desinformativa y tergiversadora de la real situación de Nicaragua, y ocultando a los pueblos de América Latina y el Caribe los logros concretos que en el marco de la soberanía y la independencia de Nicaragua lleva a cabo el gobierno popular y patriótico de Daniel Ortega, que ha logrado articular el proyecto de la construcción del Gran Canal de Nicaragua, cuya realización crearán las bases para finiquitar el control del imperialismo yanqui, tanto en Nicaragua como en Centroamérica. Milagros Ortiz Bosch, como toda la pléyade de leprosos morales de la CIA y mercenarios políticos del imperialismo norteamericano, siempre y en todo momento actúan como buenos e incondicionales sirvientes de sus amos, y así se comportan como lacayos y sirvientes redomados sumisos. Si se concurre a las redes de Internet, se podrá comprobar que en Nicaragua y en contra del gobierno sandinista se está aplicando el libreto y guión pormenorizado de la contrarrevolución y el régimen disfrazado pomposamente como revolución de colores, tratando de consumar un golpe de Estado militar reaccionario, el cual, al no lograrlo, apelan a la táctica de que las elecciones sean adelantadas en casi 2 años o más, con lo que se comprueba que lo que hacen no es otra cosa que expresar su rechazo y no aceptación de los comicios libres y democráticos en los que el pueblo nicaragüense eligió por absoluta mayoría de votos al actual presidente Daniel Ortega, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Esto que significa Milagros Ortiz Bosch como vieja y redomada leprosa moral, salida del CIDES y con una larga, variada y diversa trayectoria de interminables y continuadas fechorías contrarrevolucionarias y corruptas en contra del pueblo dominicano y de la nación dominicana, prestándole ignominiosos servicios a las fuerzas más negras y oscuras opuestas a la soberanía y a la autodeterminación, la convierten en un ser abyecto y vil que no tiene ningún reparo hoy en repetir el libreto infame contra Nicaragua, del que, como es bien conocido, se hizo eco Ileana Ross Littman, vocero de Marco Rubio, el ultraderechista gusano cubano de Miami,
enemigo de todos los pueblos y países de América Latina. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.